Mi espíritu se despierta, mi espíritu se levanta para hacer una demanda a la palabra predicada de Dios hoy. Voy a captar, voy a recibir cada principio, cada revelación, cada joya de la palabra, y abro mi corazón para ser instruido, para ser preparado para lo próximo que el cielo va a traer a mi vida. Padre, aquí está mi corazón dispuesto, moldéalo y ayúdame a alcanzar este nuevo nivel que viene para mí, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aplauda bien fuerte. Y antes de que se sienten, quiero pedir perdón al Espíritu Santo y a mi iglesia, porque por mucho tiempo me he privado de predicar lo que voy a comenzar a hacer hoy. No lo he hecho por la crítica o por la ignorancia de otros. Una de las razones por las cuales vino mi padre espiritual a esta ciudad fue a moverme y a sacudirme. Siempre me ha dicho que yo tengo una gracia para las finanzas. Y no solamente él, a través de mis años de caminar con Dios, hombres como profetas de Brasil me lo dijeron una vez en Montería. Satirio dos Santos, este general de Dios, delante de una multitud de más de 1000 personas, me lo profetizó. Y yo pudiera decirle la lista de la cantidad de hombres de Dios que lo han dicho. El apóstol Nahum Rosario también me lo dijo. Mi padre me ha insistido y me ha dicho: especialízate ahí. Y yo suelto ese temor diabólico en mi vida, porque por no hacer caso los he privado a ustedes y me he privado yo. Esta semana que llegó mi padre, recibí el ataque del diablo, una cosa terrible. Pero estos días que he estado en mi casa orando, buscando a Dios, ya arreglé cuentas con Dios. ¿Ustedes me perdonan? Démosle un aplauso al Señor. Gracias. Les amo. Papá de Elías. Aleluya. Y oficialmente hace 8 días comencé la serie La fuerza creativa de la prosperidad. Diga conmigo: la fuerza creativa de la prosperidad. Hay un ala del cristianismo que ataca de frente este asunto de la prosperidad. Y le voy a decir algo: lo hace más por ignorancia que por otra cosa. Cada mensaje que usted me va a ver predicando de esto, hoy vengo más armado que Rambo. Mis bosquejos tienen más de 50 puntos. De manera que si usted no está de acuerdo conmigo, no es sino que me escribe y yo le mando el bosquejo. Y hoy voy a comenzar hablando esto: desatando la fuerza creativa de la prosperidad. La prosperidad es una fuerza creativa. Escúcheme. La prosperidad en la Biblia es un estado integral de bienestar, paz, favor divino, sanidad, que abarca tu espíritu, que abarca tu cuerpo, tu alma,
y tu vida cotidiana y diaria. Ahora, la prosperidad no se limita a la acumulación de las riquezas materiales. Bájamele, está haciendo como mucho flipar por ahí. La prosperidad no se limita a la acumulación de riquezas materiales. La prosperidad es una fuerza creativa que te mantiene sano, que alarga los años de tu vida. Por eso el diablo odia tanto que se hable de prosperidad. Ahora, no voy a negar que se ha hablado de la peor manera. Con la prosperidad se manipula, con la prosperidad se coarta. La prosperidad es una fuerza creativa que nos permite a nosotros, escúcheme bien, en el espíritu. La prosperidad es el fundamento que representa tener una relación cercana con Dios. La prosperidad comienza por nuestra relación con Dios. Esta fuerza creativa de la prosperidad es la que nos lleva a conocer a Dios, es la que nos lleva a descubrir a Dios, a un Dios que bendice, a un Dios que sustenta, a un Dios que nos da una larga vida, a un Dios que nos permite alcanzar éxito, a un Dios que nos lleva a la grandeza, a un Dios que nos prepara el corazón para que seamos buenos administradores. Amén. Ahora, la fuerza creativa de la prosperidad tiene que ver con tu vida emocional, con tu vida mental. El ser humano fue creado para que tenga expectativa, para que tenga persuasión, para que tenga una buena vida. Aquí nadie le gusta la buena vida. Así nos creó Dios. Escúcheme bien. Cuando lleguemos al cielo nos vamos a dar cuenta que toleramos mucha limitación estando aquí en la tierra y aún siendo hijos. Diga: yo renuncio a tolerar la limitación que me mantenga enfermo, que me mantenga escaso. Yo arresto toda mentira del diablo y la echo fuera. Diga: derribo estos demonios de fracaso, de frustración, los echo fuera de mi vida en el nombre de Jesús. Denle un aplauso al Señor, aleluya. Ahora, la prosperidad es una fuerza creativa que nos lleva a conquistar la tierra, a tener bienes, a manejar dinero, pero no para que seamos del común de los ricos que dañan a los demás. La fuerza creativa de la prosperidad que Dios le dio a José es para que se convirtiera en un repartidor de pan. Es para que no dejara morir al mundo por los 7 años de hambre. Esta fuerza explosiva, fuerza creativa de la prosperidad te va a llevar a ti y a mí para que seamos canales de bendición, para sostener el reino, para hacer avanzar el reino, pero para bendecir a nuestra familia. Prepárese, porque Dios lo va a bendecir, lo va a ensanchar, le va a dar finanzas para que usted ayude a su familia. Así no le agrade, así no nos agradezcan. Amén. La fuerza creativa de la prosperidad nos lleva a ser conquistadores. ¿Sabe que esta fue la fuerza espiritual creativa
que desarrolló Josué para conquistar las 32 naciones. Ahora, la meta de Dios eran 64 naciones. Amén. Solo conquistó 32 y no lo podemos criticar. Aquí, ¿quién ha conquistado aunque sea una ciudad o un país? Perdón, no eran ciudades, eran naciones. Míreme, ¿por qué razón Dios hizo eso? Porque Dios es un Dios de abundancia. Es tan abundante Dios que cuando lleguemos al cielo, las calles son de oro, los mares son de cristal. En el cielo no hay escasez, pobreza ni miseria. Cuando el diablo fue arrojado y Jesús dijo: yo vi caer al diablo como un rayo. Cuando Satanás tocó esta tierra, apareció la pobreza, la miseria, la escasez y la muerte. Porque el diablo no viene sino para matar, hurtar y destruir. Escúcheme bien. Durante este tiempo vamos a aprender a renovar la mente y el corazón a través de la palabra. Vamos a renunciar. Diga: yo renuncio al control del espíritu de pobreza y de miseria en mi vida. Diga: renuncio a comportarme como alguien escaso. Cuando fui redimido por la sangre de Jesús, y la palabra dice en Gálatas 4, 6 y 7 que soy hijo de Dios, heredero de Dios, coheredero con Cristo, y puedo participar de las riquezas del Padre Celestial. Amén. Una de las cosas que perdió el hijo pródigo fue esta fuerza espiritual de la prosperidad. Por eso tuvo que ir a comer algarrobas con los cerdos. Pero cuando regresó, lo primero que hizo el padre fue restaurarlo, restituirlo. Escúcheme bien, a Dios no le conviene que estemos comiendo algarrobas. Dios quiere que vivamos en su abundancia. Al fin y al cabo, toda la tierra y su plenitud la hizo Dios para nosotros, no para los impíos. Esta tierra no le pertenece al diablo, es nuestra. Aplauda bien fuerte, aleluya. Por eso cuando el hijo pródigo regresó, lo restauraron, le quitaron las vestiduras harapientas y corroídas. ¿Sabe una cosa? Cuando nos dejamos condenar, cuando nos dejamos acusar por el diablo, manchamos nuestras vestiduras. Si usted todavía se da golpes de pecho y usted se arrepintió, usted tiene que salir de ahí. 7 veces cae el justo y no por eso deja de ser justo. Que me traigan el poquito de café que me sobra ya. Así caigamos, así pequemos, no perdemos nuestra justicia. Ahora, si nos arrepentimos, todas las cosas viejas quedan en el pasado. Ayer ya pasó. Ayer ya pasó. Te necesito hoy. Amén. Digan esta mañana: me despido del pasado. Me despido de mis equivocaciones. Me despido de mis errores. Diga: soy nueva criatura y hoy me paro, lavado por la sangre de Jesús, en su justicia. Todas las cosas a partir de ahora serán nuevas para mí, en el nombre de Jesús. Amén. Y el
padre restauró al hijo pródigo, le quitó las vestiduras, le dio vestiduras nuevas, le devolvió todo, le devolvió la dignidad, y en casa seguía siendo el hijo del padre. Amén. Tú no eres hijo del diablo, tú eres hijo de Dios, redimido por la sangre de Cristo. Amén. Y lo que la sangre limpia, el Espíritu Santo lo llena. Ahora, en la Biblia, la fuerza creativa de la prosperidad no es una energía mágica ni una varita mágica, sino la capacidad y el poder que Dios les da a sus hijos para producir bienes. Tú vas a conquistar bienes. Tú vas a vivir en una casa propia. Tus hijos nunca mendigarán el pan. Serás el dueño de tu propia empresa. El Espíritu Santo te va a dar ideas creativas para que prosperes. Tendrás negocios que a nadie se le ocurrió. Amén. Esta fuerza creativa de la prosperidad nos lleva a avanzar. Al final de este año estaremos mejor que como estamos hoy. Amén. A veces hay tiempos donde el diablo aparece para estancarnos. A veces el diablo aparece para detenernos. Escúcheme bien. Y no estamos siendo castigados por Dios, no, al contrario. Es un ataque demoníaco. Digan el nombre de Jesús. Hijito, déjalo ahí, tranquilo. Ya, que me distraes. Digan el nombre de Jesús. Todo ataque demoníaco que se me ha parado al frente, ahora, yo creí que estaban tocando guerra. Todo ataque diabólico que se me ha parado al frente para atrasarme, para volverme escaso, lo echo fuera. Ahora resisto todo embate demoníaco contra mi vida, contra mi salud, contra mis finanzas. Ahora, diablo, saca tus garras de mis finanzas, saca tus garras de mi economía, saca tus garras de mi destino, saca tus garras de mi salud. Te vas fuera ahora en el nombre de Jesús. Y ahora resistimos toda mentira del diablo, la echamos fuera en el nombre de Jesús. Diga: yo renuncio a ser negativo, a ser pesimista. Renuncio a usar mi boca para crear desastres, para crear escasez. Se va fuera. Y ahora hablo la palabra de fe para mover, para desatar la fuerza creativa de la prosperidad. Diga: soy próspero en mi salud, soy próspero en mi matrimonio, mi descendencia es próspera, nunca mendigará el pan. Mis negocios, mi trabajo prospera, se levanta, progresa, alcanzo el éxito en el nombre de Jesús. Diga: la fuerza creativa de la prosperidad me lleva a conquistar tierra, propiedades. Yo conquisto mi casa propia, mi apartamento propio. Esta iglesia conquista este templo, lo paga hasta el último peso y lo remodelamos en el nombre de Jesús antes que termine este año, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Aleluya. Tenemos que aprender a sacudir esos demonios. Amén. Y yo le profetizo que sus alacenas van a estar llenas.
El dinero regresa. Dios los va a promocionar a nuevos empleos. Su negocio se va a levantar y va a prosperar. Nunca no caigamos en la trampa de quejarnos cuando las cosas comiencen a salir mal. Es cuando usted tiene que levantarse a enfrentar esos demonios, a no dejarlos. Satanás hace la prueba, te trata de atacar para ver si tú te quejas, para ver si tú maldices. Y si lo, escúcheme bien, quejarse equivale a maldecir. Ser negativo equivale a maldecir. No, vamos a reaccionar. Vamos a aprender a desatar la fuerza creativa de la prosperidad. Amén. Aleluya. Ya nos podemos ir a la casa. Ahora, esta fuerza creativa de la prosperidad nos lleva a vivir en bienestar, donde nada nos falte, donde vamos a comer hasta hartarnos. Amén. Donde nos vamos a vestir espléndidamente. Vamos a tener buenas vacaciones. Vamos a progresar. Diga: yo progreso. Mire, José entendió esto. Y Génesis 41, me voy a adelantar un poquito, le colocó a su segundo hijo Efraín. ¿Y sabe por qué lo llamó así? Efraín significa fructificación. Y le dijo: este hijo, cada vez que lo vea, el segundo hijo, que a propósito, siendo el segundo, para Dios fue el primero, para Dios era el mayor. Y le dijo: Efraín, cada vez que te vea, voy a recordar que yo entré a este país siendo pobre y esclavo, pero no me quedé ahí. Ahora Dios me ha prosperado, me ha fructificado. Esta fuerza creativa de la prosperidad llevó a José a vivir más de 100 años. Se hartó de vivir. En estos 490 años que está cumpliendo Cali, condecoraron a la mujer más longeva de Latinoamérica y creo que del mundo. Es una señora afro. Tiene 124 años. Y usted la ve y parece un ringlete. Criada a punto de pescado y chontadura y borojó. Y no le duele un diente. Yo la vi en esa foto y yo decía: Señor, ¿por qué no vivir hasta esa edad? Usted no va a morir prematuramente. Diga: yo me rehúso a morir prematuramente. Diga: me voy a hartar de vivir. Y mis hijos y mi descendencia van a crecer sin límite en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, la fuerza creativa de la prosperidad provee la bendición divina que abarca tu espíritu, tu alma, tu cuerpo, tu trabajo, tu profesión. Todo lo que toque en tus manos va a prosperar. A donde vayas vas a prosperar. A donde llegues, llega la bendición de Dios. Amén. Lo que hagas tendrá fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Amén. Cuando José llegó a Egipto, hizo la diferencia. Tú harás la diferencia en tu casa. Tú harás la diferencia en tu negocio, en tu empresa. La gente va a querer saber qué es lo que tú tienes y cargas. Ahora, la fuerza creativa de la prosperidad se refiere al poder divino de Dios para generar abundancia. Levante sus manos y diga: Dios me dio estas manos y el corazón para generar abundancia. Diga: abundancia viene sin límites. ¿Cuánto lo creen? Segundo,
para generar multiplicación. Todo lo que hace se va a multiplicar. ¿Al cuánto por ciento? Al 1000%. Y está en la Biblia, Deuteronomio 1 de 10 al 12. Por dentro, tú estás capacitado con esta fuerza creativa de la prosperidad para hacer 1000 veces más. Diga, voy a hacer 1000 veces más. En el África alguien se lo tomó muy en serio y leyó ese versículo. ¿Sabe cuántos hijos procreó? 86. Y a todos los sostiene. A veces para llamarlo se le olvida el nombre. Pero en esa familia hay arquitectos, hay abogados, hay empresarios, hay pastores. Imagínense 86 personas. Yo conocí en Santa Marta una familia de 120 descendientes. Una señora que a los 40 años enviudó con más de 15 hijos, hombres y mujeres. No se volvió a casar porque ¿quién se quiere casar con una mujer que tiene 15 hijos? Decidió quedarse sola. Pachito, papachito mío. Y ella solo los levantó. Ahora, al primero lo mandó a la universidad, pero eso le ayudó a ella para convertirse. Fue una de las primeras convertidas ahí en Santa Marta, en el Rodadero. Cuando en ese tiempo el Rodadero era eso, un rodadero, un rastrojo ahí. Hacía empanadas, limpiaba casas, hacía comidas. Y cuando el primero se graduó y comenzó a trabajar, el mayor mandó al segundo, el segundo mandó al tercero, y todos se convirtieron en profesionales. Había uno que era administrador, era un gerente en Bogotá. Había otra que era la secretaria de gerencia de Ecopetrol. Había otro que era veterinario. Era una cosa de todas las profesiones. Esto a mí no me lo contaron, yo lo vi. Todos cristianos, todos convertidos. Y ese día que yo llegué allá a una campaña, le hicieron una fiesta conmemorativa. Se reunieron los 120. Habían hijos, nietos, bisnietos, tataranietos. ¿Y la quinta cuál es? Bueno, hasta la quinta generación estaba ahí. Y apareció una mujer de la quinta generación que trabajaba en un banco en Bogotá. Una niña muy hermosa, y entró y la saludó y le decía, abuela. Y ella la miró, ¿quién sos vos? Yo soy la hija de la hija de la hija de la hija de la hija tuya. Ah, ¿y tú cuándo naciste? Hace como 25 años. ¿Sabe? Esa señora murió a los 110 años, pero ella desató la fuerza creativa de la prosperidad. ¿Y sabe en qué momento se desata esta fuerza explosiva, esta fuerza creativa? Cuando andamos necesitados, cuando hemos estado batallando, cuando hemos estado contando monedas. ¿Sabe qué Dios le iba a dar a Israel en el desierto? Esta fuerza creativa de la prosperidad. Imagínate el pensamiento de Dios. El oro y la plata que recibieron de Egipto eran simples monedas para Dios. Escuchando a Charles Capps, a Kenneth Hagin, es mi bisabuelo espiritual. El pastor David Cotto de Costa Rica dice que yo me parezco mucho en gestos, en la forma de reír y hasta en la forma de enseñar a Kenneth Hagin. Yo no le llego ni a las medias, pero estoy orando para captar ese espíritu. Escúcheme bien. Algo Dios se trae entre manos. Israel no lo discernió. Se quedó contando las monedas y la plata de Egipto, cuando Dios lo que quería era darle la fuerza explosiva de la prosperidad.
para que conquistaran toda la tierra de Canaán. ¿Y sabe por qué Dios dijo que era la tierra que fluía leche y miel? Porque es la tierra ahora donde está fluyendo el petróleo, donde está fluyendo el gas licuado, donde está fluyendo el oro, donde está fluyendo la plata, donde fluye el cobre. Es la zona más rica de toda la tierra, pero ahora está en manos de impíos. Porque esa generación lo que hizo con el oro y la plata fue hacer becerros de oro. Tenga cuidado, mi amado. Vamos a permitirle al Espíritu Santo que nos forme el corazón. Amén. Vamos a permitirle al Espíritu Santo para que nos ayude. Déjelo, tranquilo. Me está ayudando a predicar. Ahora, présteme atención a esto. La fuerza creativa de la prosperidad la usó Jesús para multiplicar los 5 panes y los 3 peces, que era la lonchera de un niño. 2 peces y 5 panes. Había más de 20,000 personas ahí. No habían restaurantes, no habían pesqueras, no había panadería. ¿Sabe qué hizo Jesús? Usar la fuerza explosiva de la prosperidad. Amén. ¿Y cómo la desató? Agarró los panes y los peces y los levantó. ¿Sabe qué hizo Jesús con eso? Se los presentó a Dios como una ofrenda. Por eso nunca menosprecies tus ofrendas. Y Jesús la levantó y le dijo: Señor, hoy te los presento como ofrenda, pero hay que darle de comer a estos 20,000. Y esta gente es tragona. ¿Sabe qué multiplicó los panes y los peces? Esta fuerza creativa de la prosperidad. Por eso nunca menosprecie el dar. Nunca menosprecie los diezmos ni las ofrendas, porque cuando las presentamos es tan poderosa esa fuerza espiritual que multiplica. Comieron más de 20,000 personas, se saciaron y sobraron 12 cestas llenas. ¿Para quiénes fueron esas 12 cestas? Para el niño que trajo su ofrenda. Él desató esta fuerza explosiva, esta fuerza creativa de la prosperidad, pues para él fue. Amén. Yo he visto esta fuerza creativa de la prosperidad operando en mi padre Hugo. Es aterrador. Yo no le envidio los carros ni las cosas que tiene, envidio eso. Y yo digo: Señor, yo soy el hijo de él. Yo he visto esta fuerza explosiva en la vida del apóstol Naúm Rosario. Yo vi esa fuerza explosiva, creativa de la prosperidad en un hombre llamado Gustavo Fernández. ¿Cómo era que se llamaba, mami, el que me ayudó? Gustavo Fernández, el hombre que Dios usó para que yo comenzara a pastorear. Por año y medio me sostuvo, porque la iglesia no me podía pagar. Por año y medio él puso pan en mi mesa, él puso pan en mi casa. Y fue un hombre que sus negocios eran raros. Él iba en el carro y veía un local y decía: ¿lo compro, señor? Sí, cómpralo. Lo compraba. ¿Y a cómo vendo el metro cuadrado? Y yo le decía: véndelo a tanto. Y cuando comparaba la lonja raíz, se daba cuenta que estaba más subido. Y otros le decían: está muy caro. No, pero Dios me dijo, y lo vendía en ese precio. Compraba casas, la remodelaba y me decía: Rubén Darío, yo en una casa no duro ni 3 meses. La remodelaba, la hacía a su gusto. Y llegaba gente a visitarlo y le decía: ¿usted no vende esta casa? Se la compro con todo. Y la vendía por un precio que era una locura. Luego se iba para otra casa, compraba muebles, compraba bienes y todo este asunto. Y así se la pasaba. No necesitaba llevarse nada, porque lo vendía con todo. Ese era Gustavo Fernández. Se iba en su carro y llegaba, pasaba por una iglesia y le decía: detente.
toca la puerta de la iglesia. El que te va a abrir es el pastor. Imagínate la relación que ese hombre tenía con Dios. Mire, la prosperidad es más espiritual que hablar en lenguas. Y salía el pastor y le decía: ¿cierto que usted es el pastor? Sí, claro. Bueno, usted no me conoce, yo tampoco, pero Dios me dijo: páseme los recibos de la energía. Y el pastor se agarraba, yo le decía: pero ¿por qué? Yo se lo voy a pagar. Y estaban a punto de cortarle la luz y el agua al pastor. ¿Usted paga arriendo? ¿En cuánto está atrasado? Llevaba atrasado como 6 meses. Le pagó el atraso, le dejó para un año, le dejó más provisión y dijo: cada vez que necesite me llama. Obviamente que el pastor no volvió a necesitar. Una vez yo me acuerdo, había una niña enferma de 10 años en Guatemala. Estaba a punto de morir y el único lugar donde le hacían el tratamiento era en Cali, Colombia. Y él vio esa noticia y le dijo Dios: ubícala y tráela con la mamá, págale el tratamiento y asegúrate que regrese a su país sana. Se le fue un montón de dinero, pero la niña se sanó y regresó. Ese hombre era una locura. Él trabajaba con la fuerza creativa de la prosperidad. Esa fuerza lo impulsaba, lo llevaba. Yo no sé, ¿alguien aquí llegó a comer pan de bono en el negocio 100 años de pan de bono? ¿Se acuerdan de ese negocio en Cali? Era de él. Una cosa extraordinaria, mis amados. Hasta que cortó, hasta que dejó de activar esa fuerza explosiva de la prosperidad. Lo perdió todo. Invirtió su dinero en una hacienda en Nicaragua, una hacienda bananera. Eso era tan inmenso que iba de costa a costa. Y Dios le dijo que no se fuera para allá. No hizo caso. El único huracán que ha entrado a Nicaragua arrasó su finca y la destruyó. Se quedó en un día, perdió todo. Ahora está en Miami como barman en un bar, después de ser un hombre de los más ricos que tenía Cali. Míreme, él me buscaba a mí, me decía, yo era un copastor en la iglesia de ese entonces, en otra iglesia, en otro ministerio. Y él me buscaba y me decía: Pastor Rubén Darío, ven, lleva estos diezmos. Y me encargaba a mí. Y así como me los entregaba, yo se los entregaba a mi pastor Jorge Villavicencio. Y el pastor me decía: ¿y por qué no me llama a mí? Le decía: no sé, no entiendo. Y yo se los entregaba. Y déjeme decirle que para esa época era un dineral, pero no le temblaba la mano. Escúcheme bien. Esta fuerza explosiva de la prosperidad nos va a llevar a vivir sin límites, pero debemos ser cuidadosos. Hay que cuidar el corazón. Amén. Hay que cuidar el matrimonio. Hay que cuidar a los hijos. ¿Sabe qué atacó el diablo en Job? Esta fuerza creativa de la prosperidad. ¿Por qué? Porque se convirtió en el oriental más rico de la tierra. En eso tú te vas a convertir. Tú vas a ser un testimonio a tus familiares, a la gente impía, a los envidiosos. Si antes te envidiaban, ahora se les va a reventar la úlcera. Yo como hijo puedo hablar que él dio testimonio a mucha gente. Bueno, yo doy testimonio de él. Desde que yo tengo memoria, a él lo ha seguido eso. Y yo siempre que alguien me pregunta, yo digo, uno debe imitar las cosas que los hombres de Dios pueden tener para bien. Y si hay algo que nuestro Padre puede tener, es eso. Y si yo puedo ver la vida de él y puedo decir o resaltar algo en cuanto a la prosperidad, es la capacidad de ser generoso y de dar. Y es algo que él siempre lo ha tenido. Desde que yo tengo memoria, y como hijo doy fe, desde que tengo memoria, desde que nací, nunca me ha costado con hambre. Siempre hemos tenido provisión. Dios siempre nos ha ayudado, Dios siempre nos ha guardado, y es por los principios que el hombre de Dios puede hacer. Así que lo que él está hablando ahí es vida. Así que agarren todos esos principios
Cópienlos para sus vidas. Samuel, Sammy, yo te dije que hablaras eso. Esto no está planeado, ¿ok? Para que no vayan a decir que es que ellos hablaron y en un momento del culto, entonces no. La fuerza creativa de la prosperidad fue la que llenó las 2 barcas de Pedro. Cuando llevaba más de 3 meses, ya su empresa de pesca estaba quebrando. Estaba fracasado, estaba malhumorado. Pero él inconscientemente desató esta fuerza creativa de la prosperidad. ¿Cómo lo hizo? Llegó después de una noche de trabajo, de tener hambre, de estar trasnochado, llegó con sus socios. Él tenía una empresa de 4 barcas, 2 eran de él. Y lo que hizo fue, ahora, ese día había más de 100 barcas. Perdón, había más de 100 pescadores, más de 200 barcas. Pero los únicos que se quedaron fue Pedro y sus socios. ¿Sabe qué notó Jesús? Que comenzaron a remendar las redes y a limpiarlas. Hay actitudes de fe inconscientes en nuestra vida que no nos damos cuenta que esto desata esta fuerza creativa de la prosperidad. Cuando Jesús necesitó barcas para predicarle a la gente, las únicas que halló fue las de Pedro. Y vino donde Pedro y le dijo: mira, yo necesito predicar. En ese tiempo no había micrófono, no había sonido, de manera que había que tomar una barca, alejarse, y al hablar, la voz al golpear en el agua se expandía, se amplificaba. Pedro, con mucho amor y mucho gusto, le dijo: claro que sí. ¿Sabe qué hizo Pedro? Se quedó en el culto, escuchó toda la palabra. Muchos critican a mi padre que porque predica muy largo. Jesús ese día se mandó un mensaje de 2 horas y media. Pero después del culto, ¿sabe qué dijo? ¿Dónde está el que me prestó las barcas? Y él levantó la mano: Señor, fui yo. ¿Cómo usted se llama? Simón. Yo soy Simón. Simón Pedro. Le dice: ok, estas son tus barcas, ven conmigo. Trae a tus socios, trae las redes. Y él dijo: ¿y qué le pasó al predicador? ¿Se volvió loco o qué? Y lo llevó a la mitad del mar y le dijo: tira las redes aquí. Era el mediodía. Si en la noche no pescaron al mediodía, peor. Bueno, Señor, en tu palabra vamos a seguirle la corriente a este loco. Tiró las redes y pescaron tanto que Pedro se arrepintió de llevar solo 2 barcas cuando tenía 4. A veces limitamos lo que Dios quiere hacer. Y ese día pescaron tanto que casi las barcas se hundían. Esa es la fuerza creativa de la prosperidad. Pero tenemos que estar dispuestos a desatarla. Amén. Nunca le niegue a hacer algo por el reino. Es más, el venir este domingo, el asistir a la iglesia, el venir a los cultos de oración, usted sin darse cuenta está desatando la fuerza creativa de la prosperidad. Escúcheme, el ser más próspero que puede existir es Dios. Es el dueño del oro y la plata. Y cuando nos hacemos sus hijos, ¿qué crees que nos va a pasar? Escuchar la palabra nos prospera. Amén. Nos mantiene sanos, nos mantiene fuertes, nos mantiene espirituales. Desde que usted llegó a esta iglesia, usted ha comenzado a cambiar y a ser transformado. Y usted no se va a quedar allí. Dios le va a proveer para pagar deudas. Dios le va a ayudar para conquistar planes. Dios le va a llevar
para desarrollar la visión. Y ustedes y yo nos vamos a convertir en columnas financieras de la obra de Dios, para ayudar a nuestros familiares, para ser repartidores de pan, para salvar almas. La fuerza creativa de la prosperidad, escúcheme bien esto, le preservó la vida al rey Ezequías. Él solo sostenía el mobiliario del templo. Él sostenía a los sacerdotes, a los profetas, a los levitas, a los adoradores, porque antes de ser rey había desaparecido el culto a Dios. Pero cuando llegó este hombre, lo primero que hizo fue restaurar el culto a Dios. Y nadie quería saber de eso hasta que él lo hizo. Por un tiempo lo sostuvo, como casi 2 años, hasta que el pueblo se dio cuenta y comenzó a contribuir. Escúcheme esto, que Dios me lo dijo que lo anotara. La fuerza creativa de la prosperidad preservó la vida del rey Ezequías cuando se desató el juicio de Dios. ¿Sabe qué lo salvó a él? Porque irremediablemente estaba condenado a morir. ¿Y sabe quién lo condenó a morir? Dios. Esta semana que estuve tan delicado en mi cuerpo, creo que fue el jueves o el viernes, yo entré al baño y yo le dije: Señor, prefiero morir en tus manos y no que el diablo me mate. Una oración peligrosa. Y yo le puedo mostrar por la palabra que hay momentos donde Dios se ha llevado a algunos hijos. Se llevó a Elías. Ese día el juicio de Dios vino sobre Ezequías. Pero ¿sabe por qué esa sentencia de muerte se cayó? Por la fuerza creativa de la prosperidad de ese hombre. ¿Sabe por qué le dieron 24 horas de vida? Porque el cielo iba a ser un estudio. Dios mandó a llamar el libro de la vida de ese hombre, del rey. Y los ángeles comenzaron a preocuparse y le dijeron: Señor, ese hombre no se puede morir. Pero es que él fue desagradecido. Sí, Señor, lo sabemos, pero... Y comenzaron a recordarle: mira, Señor, esto y esto. A los 5 minutos Dios estaba devolviendo al profeta Isaías a decirle. Isaías se rascó la cabeza y dijo: ¿qué le pasa a Dios? Primero dice que va a morir en 24 horas y ahora le dice que no va a morir y que le va a dar más de 15 años. Esta fuerza explosiva de la prosperidad, todo el mundo mira es dinero, no. Nos preserva la vida para que no muramos antes de tiempo. ¿Me permites contar tu testimonio? La vez que le dio el COVID a Humberto, se encontraba en el exterior. A él no le podía dar el COVID por su condición. Me llama desde el exterior y me dice: papá, resulté que con COVID. Yo me alarmé y me asusté. Dije: ay, padre. Ahí le voy a mandar una ofrenda voy a hacer un voto con Dios por mi salud. Llegó la persona, lloré por él por teléfono. Ese COVID te duró un día, ¿no? Me dijiste. Un día o 2 días creo que fue. Y mírelo aquí. ¿Cuántos años tiene tu mamá? Tiene 84. ¿Me das permiso para contar? La mamá de él, de 84 años, estaba delicada, grave. La tenían que operar y esa operación era de alto riesgo, ¿verdad? Me llama y me dice: papá, voy a hacer una ofrenda de voto por la vida de mi mamá. La operaron y es aterrador ver la vitalidad que ella tiene después de que estaba pronosticada a morir. Esto es un misterio que yo tengo que predicarlo. Amén. Esta fuerza creativa de la prosperidad le salvó la vida a Epafrodito, el pastor de Colosas,
que era el que sostenía al apóstol Pablo. Escúcheme bien, esta fuerza creativa de la prosperidad salvó al rey Ezequías del juicio de Dios, de morir en el juicio de Dios, pero salvó a Epafrodito de morir de un ataque de muerte contra él. Por eso el diablo odia esto, porque el diablo quiere robarle a los hijos de Dios para dárselo a los zánganos impíos. Levante su mano y diga: hasta hoy me robaste, diablo. Hasta hoy tomaste lo mío para dárselo a los impíos. Y ahora yo reclamo cada cosa, cada provisión, el dinero que me ha sido robado, que está detenido, ahora se libera en el nombre de Jesús. Diga: y yo te prohíbo tocarme con enfermedad. Yo fui redimido de la maldición de la ley y por gracia mantengo sano y fuerte, y voy a vivir hasta 100 años en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Ahora sí vamos a la palabra, para que no digan que yo no uso la palabra. Deuteronomio 8, 17 y 18. Deuteronomio 8, 17 y 18. Aquí el pueblo de Israel estaba en el desierto. Dios los estaba bregando, los estaba procesando en el corazón. La mayor impartición, escúcheme bien, míreme acá, míreme, no se distraiga, míreme. Ya, despalómese, vamos. ¿Sabe por qué murieron en el desierto más de 2 millones? Porque perdieron esta impartición de la fuerza creativa de la prosperidad. Y es la decisión de cada uno de nosotros. Usted decide ser próspero o vivir escaso. Usted decide vivir una larga vida o morir prematuramente. Decidimos seguir siendo esclavos o ser gente de renombre. Es una decisión. Para eso Dios los llevó al desierto. Y en el desierto perdieron la oportunidad. No entendieron lo que Dios hizo a través de Moisés. Moisés les dice: bueno, ahora ustedes escojan 2 espías, 1 por tribu, y vayan a Canaán como espías. Exploren la tierra, coman del fruto. Se demoraron 40 días. Imagínate, ese tour duró 40 días. Y cuando regresaron, solo 2 estaban de acuerdo con Dios y Moisés, porque los otros 10 comenzaron a decir: es que hay gigantes, es que no podremos con ellos, somos como gusanos, no servimos. Es mejor quedarnos en el desierto o regresarnos a Egipto. Perdieron la impartición de esta fuerza creativa de la prosperidad. Y esa fuerza creativa de la prosperidad nos la dejó Papá Hugo. Escúcheme, las iglesias de Macedonia, la primera vez que tuvieron al apóstol Pablo les dejó esa fuerza, la administración en los aires de esa fuerza creativa de la prosperidad, y agarraron esa gracia, y agarraron ese poder, y agarraron esa unción. ¿Saben qué se convirtieron? En las iglesias más ricas, más prósperas, más pujantes, después de que nadie daba un peso por ellas. Mis amados, viene un tiempo sobre nosotros. Ahora, si usted deja de estar tan despalomado por ahí, viene un tiempo sobre nosotros donde vamos a ver en operación
esta fuerza creativa, esta fuerza explosiva. Y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me ha traído esta riqueza. Esto es lo peor. Présteme atención, por favor. Cuando ellos llegaron al desierto con el oro y la plata de Egipto, estaban orgullosos, soberbios. Uf, mucha pepa. Uf, qué capacidad tengo yo. Uf. Y resulta que Dios le molestó eso. Por eso se escribieron estos versículos. Acuérdate que Jehová tu Dios es el que te ha dado el poder para hacer las riquezas. Ellos solamente en Egipto, cuando salieron, tocaron el 1% de esta fuerza creativa de la prosperidad. Y con ese 1% dejaron sin recursos a Egipto. La mente humana no alcanza a comprender esta dimensión espiritual. No hay cosa que más cierre el canal de esta fuerza creativa de la prosperidad que el orgullo, que el egocentrismo, que volvernos manipuladores, que hacer con el oro que Dios nos dio becerros de oro. Dios no nos da las cosas para eso. Ahí estaba viendo un programa, yo sigo a alguien que comercia con oro y con piedras preciosas. A mí me gusta eso. Y llegó un cliente allá con 3 cadenas, oro de 18, tenía esmeraldas, diamantes. Y le pregunta el tipo: ¿y por qué quieres vender esto? ¿Y sabe qué dijo? Es que me pesa mucho en el cuello y en la mano. Entonces, ¿para qué compro esa cosa? La cosa más ridícula. Ayer el viernes creo que saliendo de aquí vi un Mustang 5.0 en el oeste de Cali, una hermosura de carro. Y yo iba con Rubén Darío Bejarano, y yo digo: qué bello carro. Y él dice: pero ¿para qué ese carro si aquí no se puede correr? Ese carro usted lo puede acelerar hasta 180, 200. ¿Usted se imagina ir por un lugar, por la autopista, que no se puede andar sino a 50? No, bobada. Esos carros sirven en Estados Unidos, en Europa, que hay autopistas que hágale como quiera. Para eso Dios no nos va a bendecir. Amén. Ni seamos orgullosos. Esta fuerza creativa de la prosperidad la cargaba Nabucodonosor. Esto es increíble. Esto le va a aterrar. Y eso me voló la cabeza a mí. ¿Cómo Dios le dio esa fuerza a un rey impío como Nabucodonosor? Obvio. Luego se convirtió. Y Dios tuvo que por 7 años quebrantarlo. Pero ¿qué activó esta fuerza creativa de la prosperidad? Ese hombre amaba a los profetas. Cuando Daniel le descubrió y le interpretó el sueño, siendo el rey de más de 60 naciones, no tuvo problemas en postrarse delante de él y humillarse y decirle: tú eres el profeta. ¿Sabe qué quería decir eso? Se puso bajo sumisión del profeta Daniel. Y eso está en la Biblia. Daniel se convirtió en el padre de él. Pero también fue un hombre que Dios lo usó para sacar de la cisterna al profeta Jeremías, amante de los profetas. Un hombre que no murió justamente por eso.
No hay cosa que más neutralice este poder que ser rebeldes, que ser insujetos, que hablar mal de hombres de Dios y mujeres de Dios. No hay cosa que más dañe este poder que cuando no somos respetuosos con nuestra primera autoridad, que es papá y mamá. Honra a tu padre y a tu madre para que tengas larga vida y lo que hagas te vaya bien. No está poniendo condiciones si es la mejor mamá o el papá del año. No, papá y mamá fue lo que nos tocó. ¿Sabe que esto fue lo que despojó de este poder, de esta fuerza creativa de la prosperidad al rey Usías? Porque su mamá, aunque era un idólatra, ¿sabe qué hizo? La mandó a la cárcel. Y esa señora murió allá. No respetó a su propia mamá. Tengamos mucho cuidado, mis amados, porque Dios va a tratar con nosotros. Nos va a circuncidar el corazón, nos va a transformar de tal manera que lleguemos a cierto nivel de madurez para que no echemos a perder lo que Dios va a colocar en nuestras manos. Ese mismo texto en la versión BLS. Colócame ahí la versión BLS. Gracias. Si olvidan esto, tal vez lleguen a pensar que todo lo que tienen y disfrutan lo ha conseguido por su propio esfuerzo. Más bien deben recordar que fue Dios quien le dio todo eso y que lo hizo para cumplir su promesa a nuestros antepasados. Escúcheme bien, esta fuerza creativa de la prosperidad es una herencia espiritual. No tiene nada que ver con nuestro ego ni con nuestro orgullo. Ahora, según este texto, hay que tener cuidado. ¿Sabe qué neutraliza esta fuerza creativa de la prosperidad? El no disfrutar de lo que Dios nos da, sino guardar y guardar y guardar y amasar. Dios nos da las cosas en abundancia para que las disfrutemos. El primero que se alegra de unas buenas vacaciones es Dios. El primero que se alegra por conquistar una casa es Dios. El primero que se alegra cuando tenemos un vehículo es Dios. Y viene un vehículo para ti. Viene un vehículo de acuerdo a tu gusto. Vamos a ver si soy hombre de Dios. A Dios le agrada que usted coma bien, que usted se vista bien. Ay, Padre, hay algunos aquí que le estoy rompiendo toda esa cosa vieja. No, es que yo voy a mercar con 2 platanitos. Deme media libra de carne dura, pero dura, la más barata. No. Yo conocí un hombre. Eso ya era otro nivel. Ese hombre cargaba eso, pero lo perdió. ¿Y sabe por qué lo perdió? Por 1,60 m, una femenina de 1,60 m, hermosa, que le hacía chorrear la baba. Ese hombre andaba 40,000, pero no pesos, dólares. Te invitaba a un restaurante y miraba la carta y decía: pastor, déjeme, yo pido. Y éramos 6 o 7 y pedía 20 platos. ¿Pero por qué pediste todo eso? No, lo traía, tranquilo. Prueba y come, pruebe. Y sobraba un montón de comida. No, eso no lo empaca. Veía los postres, 30 postres. Pero hermano, eso es mucho. No, pruebe. La vida está en probar. Claro que es que nosotros no podemos hacer esa gracia, ¿sí o no? Pero él 40. Cuando no los tenía, era la persona más escasa del mundo. Y siempre los tenía. Yo me arrepiento
de este miserable espíritu de escasez, este espíritu religioso diabólico que ha venido a la iglesia, este espíritu de pobreza, de miseria, de escasez que ha venido o ha querido aposentarse en Maranata Cali, te vas fuera, lárgate en el nombre de Jesús. Ese mismo texto en la Nueva Versión Internacional. No se te ocurra pensar, Maranata Cali, que esta riqueza es el fruto de tu poder o es el fruto de tu trabajo. Es que yo trabajo tanto. ¿Sabe qué neutraliza este poder? El usted sacrificar su familia por trabajar y usted hacer de su trabajo un ídolo. Porque hay gente que está más casada con su negocio que con su empresa. Aún los pastores nos podemos casar más con nuestro ministerio que con Dios y con nuestra familia. No hay tiempo, no hay tiempo. Si hay tiempo. En todos estos años yo he tenido que ser cuidadoso para tener hogar. Y hay tiempo para todo, mis amados. Esta riqueza es el fruto de la fuerza de mis manos. Recuerda al Señor tu Dios, porque Él es quien te da el poder para producir esta riqueza. ¿Sabe qué mantiene activa este poder? El ser humilde. Ser humilde no es ser bobo, ni poner cara de tonto ni de majadero. ¿Sabe qué es humildad? Reconocer que sin Dios no somos nada, no valemos nada, y lo que hemos hecho es por la gracia de Dios. A Dios le dio su reverenda gana. ¿Por qué lo hizo conmigo? No porque yo sea el especial o sea el niño mimado de Dios, no. A Dios le dio la gana y confió en mí, y no lo vamos a defraudar. Tercera de Juan 1:2 en la Nueva Versión Internacional. Querido hermano, dice esta versión, oro para que te vaya bien en todos tus asuntos. Escúcheme bien. ¿Qué necesitamos para que nos vaya bien en todos nuestros asuntos? Esta fuerza creativa de la prosperidad, no un título de la universidad, no la conexión que tenemos. ¿Ustedes saben cuántos congresistas desempleados hay quedaron ahora después del nuevo presidente? Facturando más de 57 millones de pesos mensuales. Y cuando le dijeron que se bajaran el sueldo, no quisieron. Ahí se les olvidaron que eran progresistas. Querido hermano, oro para que te vaya bien en todos tus asuntos, goces de buena salud, así como prosperas espiritualmente. ¿Sabe qué desata esta fuerza creativa de la prosperidad? Que tú prosperes espiritualmente, que tú crezcas, que dejemos de ser niños malcriados, que seamos gente madura, que seamos responsables, que busquemos a Dios con hambre, con necesidad, que amemos la casa de Dios, que le sirvamos a Dios, que sirvamos a la humanidad, que ganemos almas. Hay un canal que casi nadie lo ha pensado y no lo ha visto. Proverbios dice: el que gana almas es sabio. ¿Y sabe por qué es sabio? Porque ganar almas desata la fuerza espiritual de la prosperidad. Dedíquese a predicar, dedíquese a ganar almas, dediquémonos a ir a los hospitales, dediquémonos a orar por los enfermos, y mientras lo hacemos, Dios nos bendice. Y esa cosa que tenemos trancada ahí,
Dios nos la va a desatar. Y yo profetizo que de aquí al próximo martes se desatranca, se rompe toda obra satánica que te ha tenido frenado. Se destranca, se rompe en el nombre de Jesús. Y ahora vuelve un fluir de Dios. Esta fuerza creativa de la prosperidad se desata sobre tu vida, se desata sobre tu matrimonio, se desata sobre tus hijos, se desata sobre tu trabajo, sobre tu negocio y se desata sobre esta iglesia en el nombre de Jesús. Vamos a prosperar espiritualmente. Diga, voy a prosperar espiritualmente. Eso. Y aquí voy a terminar. Y lo voy a dejar y lo introduzco para dentro de 8 días. Primera de Crónicas 29, 3 y 4. David descubrió esta fuerza creativa de la prosperidad. Fue uno de los reyes más ricos. Fue un hombre que escapó del juicio de Dios después de haber pecado, después de haber asesinado a Urías y después de robársele a la mujer. Esto es un misterio. ¿Sabe por qué murió Saúl prematuramente? Porque perdió la fuerza creativa de la prosperidad. ¿Sabe por qué David ganaba guerras? Por esa fuerza creativa de la prosperidad. ¿Sabe por qué Josafat reunió a todo el pueblo a orar? Porque se dio cuenta, oh Padre, que había perdido esta fuerza creativa de la prosperidad. ¿Y sabe qué la hizo perder? ¿Por qué perdió esta fuerza creativa de la prosperidad? Porque permitió que su hijo mayor se casara con el hijo de la bruja Jezabel, que se llamaba Atalía. Y Atalía fue 100 veces peor que su mamá. Cuando murió acá su papá, su mamá Jezabel, y el trono quedó ahí. Para quedarse con el trono de Atalía, mató a sus hermanos, mató a sus nietos. Y no se dio cuenta que una nana se llevó a Joás, que luego fue rey sobre Israel. Esta fuerza creativa de la prosperidad tenemos que cuidarla. Escúcheme, nunca se una en yugo desigual con nadie. Nunca. Nunca. Porque Dios es celoso en esto. Y Josafat perdió esta fuerza creativa de la prosperidad. Casi lo matan. No murió por eso, pero tuvo que venir a arreglar este asunto. Se le vinieron 5 naciones paganas a matarlo. Reunió a todo el pueblo, mandó a llamar a su padre espiritual, a uno, porque tenía 3, a Jaziel. Mandó a llamar a los adoradores, a los guerreros. ¿Y sabe cómo regresó esta fuerza creativa de la prosperidad? Por 4 horas adoraron a Dios. Si usted está a punto de amargarse, adore. La oración no sirve ahí. Adore, ríndase, humíllese. ¿Sabe qué rompió la cárcel, las barras de hierro donde estaban Pablo y Silas? La fuerza creativa de la prosperidad lo rompió. 4 horas, todos danzando, cantando en alta voz. Glorificada a Jehová, misericordia. Glorificada a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Amén.
Es para siempre, amén. Es para siempre, amén. Es para siempre, amén. Glorificad a Jehová, porque su misericordia. Glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre, amén. Es para siempre, amén. Es para siempre, amén. Es para siempre, amén. 4 horas regresó esa fuerza creativa de la prosperidad. Y hoy va a regresar a muchos de nosotros. Hoy va a regresar. Y la vamos a abrazar y la vamos a cuidar. ¿Sabe qué hizo la fuerza creativa de la prosperidad? Acabó con 5 naciones. Como dijo Creflo Dollar un día, ¿a qué nación que está en guerra se le ocurre venir a pelear con anillos de oro, con collares de esmeraldas? Pero Dios los turbó. Yo profetizo que Dios turba a muchos impíos en esta ciudad y en este país, y la gracia de Dios los va a despojar para darlo a nosotros. Este es el tiempo donde la iglesia entra al valle de la bendición. La fuerza creativa de la prosperidad te estaciona para que vivas ahí, para que te establezcas ahí. En ese valle está el botín del tirano. Están lo que el diablo nos ha robado por años, no solo a nosotros, sino a nuestros antepasados. Y ese día, 3 días demoraron. ¿Por qué 3 días? Porque era el tiempo de resurrección. Colóquese de pie, mi amado. Hoy resucitas. Hoy Dios te levanta sano, vivo, fuerte, vital. Hoy esta fuerza creativa de la prosperidad aparece para devolverte lo que perdiste, lo que dejaste de ganar. Esta fuerza creativa de la prosperidad regresa a tu vida para ayudarte, para tratar contigo. Levante sus manos y diga: Padre, doy gracias por tu palabra y hago una demanda a esta nueva temporada donde comienza a operar de nuevo esta fuerza creativa de la prosperidad en mi vida. Yo la abrazo, yo la contengo, la necesito, la cuido en el nombre de Jesús. Y ahora, por la fe de Dios, todos mis enemigos, todos mis detractores caen por tierra. Todo lo que me ponga en amenaza es derrotado. Toda obra del diablo, todo ataque contra mi vida, contra mi salud, contra mi matrimonio, contra mi descendencia, contra mi economía, se rompe ahora. Y yo declaro en el nombre de Jesús que recojo los despojos de mis enemigos. Cae por tierra toda demanda en mi contra en el nombre de Jesús. Y ahora, fuerza explosiva, fuerza creativa de la prosperidad, tráiganme nuevas oportunidades, tráiganme escrituras de propiedad, traigan las escrituras de propiedad para este templo. El dinero que necesitamos ahora se desata en el nombre de Jesús. No más escasez, no más miseria, no más estar a punto de morir. Oh, Darrabacaya, Senda Levaca. Vamos, oremos en el Espíritu. Niribikira Basoterevaca, Nanda Rabacaya Soterevaque, Niribikira Basoterevaca. Oh, Darrabacaya, Senda Levaque, Niribikira Basoterevaca. Se desata,
se desata ahora. Oh, Tarrabacaya, Senda Levaque, Niribikira Basoterevaca. Ahora se desata. Oh, Tarrabacaya, Senda Levaque, Niribikira Basoterevaca. Colóquese las manos en la cabeza, por favor. Y ahora yo ministro esta fuerza creativa de la prosperidad. Viene sobre cada uno de ellos ahora, en el nombre de Jesús. Oh, Tarrabaca, para nuevos emprendimientos, para nuevos emprendimientos. Ahora se desata, se desata. Rabacaya soterebaca, Niribikira basoterebaca, Nenda rebaqueya soterebaca. En el nombre de Jesús. Oh, Tarrabacaya sonda levaque, Niribikira basoterebaca, Rebaqueya senda levaca, Nonda rabacaya soterebaca. Y yo declaro que a partir de ahora, diga conmigo, a partir de ahora, la historia de mi vida cambia, se transforma. Y voy a retener este avance que nos dejó el hombre de Dios. Y declaro que nunca seguiremos siendo iguales. Diga conmigo, Espíritu Santo, ayúdame a atesorar lo que acabo de escuchar hoy. Enséñame, trata conmigo, brega con mi vida, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Glorificada Jehová, porque su misericordia, glorificada Jehová, porque su misericordia es para siempre. Amén. Es para siempre. Amén. Es para siempre. Amén. Es para siempre. Amén. Escúcheme. Hay muchas maneras de desatar esta fuerza creativa de la prosperidad. Y una de ellas es el dar. Ayer descubrí por qué Salomón se demoró 6 meses antes de convertirse en rey, donde sacrificó toda la herencia que recibió de su padre. Lo aprendió de su padre David. Uno de los mayores exponentes en dar ofrendas, en diezmar, en dar holocaustos, fue David. Nunca le faltó nada. ¿Cuántos están dispuestos a una transformación? Amén. Vamos a presentar nuestras ofrendas, nuestros diezmos. ¿Sabe que el dar brega directamente con nuestro corazón? Ese espíritu tacaño que no nos quiere dejar bendecir ni a la obra de Dios ni a otros. Si alguien necesita un sobre, pídalo ahí, por favor. Si alguien necesita el datáfono, aquí está Claudia Liliana, datáfono de Valencia. Si alguien necesita las cuentas para hacer transferencias bancarias, ahí están. Y si usted hace una transferencia, me envía el vouchercito al WhatsApp, por favor. Amén. Aleluya. Y queremos pedirles algo. Vamos a traer nuestras ofrendas y usted regrese a su puesto 5 minuticos para presentar el plan a Andrés. Amén. Diga conmigo: Padre, yo doy gracias. Presento mis ofrendas, mis diezmos delante de tu presencia. Yo renuncio a robarte a ti, Señor. Yo renuncio a vivir en escasez. A partir de ahora camino con esta fuerza creativa de la prosperidad, en el nombre de Jesús. Y Espíritu Santo, dame un corazón para nunca perderla, en el nombre de Jesús. Bendigo tu casa, bendigo tu vida, bendigo tu salud, bendigo tu trabajo, tu economía. Declaro que nunca estarás escaso. La provisión de Dios estará contigo, en el nombre de Jesús. Declaro que este espíritu de multiplicación viene sobre tu vida, y de aquí a diciembre lo vas a ver
en el nombre de Jesús. Tendrás que sacar lo viejo para guardar lo nuevo de Dios. Y no estoy hablando ni de tu suegra ni de tu mujer. Amén. Vengan, traigan sus ofrendas, sus diezmos al altar, por favor. Y regresen, no nos demoramos. Porque su misericordia glorificada Jehová, porque su misericordia glorificada Jehová. Gracias, hijita, te amo. Porque Gracias, hijo. su Gracias. misericordia Gracias, hija. Ey, ¿vieron qué? glorificada Jehová, porque su misericordia Gracias. es Te para bendigo. siempre. Amén. ¿Vieron qué? Es para siempre. Amén. Gracias, Señor, te bendiga. Es para siempre. Amén. Rosario, Es para gracias, te bendiga. siempre. Amén. Gracias, Glorificad. hija, Glorificad a Jehová, porque su misericordia. Glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Amén. 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 Es para siempre. Amén.